Sé que tienes una palabra el día de hoy para nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida para que tú te muevas con toda libertad. Redargúyenos, corrígenos, instrúyenos, avívanos. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la congregación dice: Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar de 3 principios, y en realidad que ya hemos hablado de 2, que deberían haber generado cambios extraordinarios en su vida, en su matrimonio, en su economía. Claro, si es que usted ha decidido obedecer a lo que Dios dice. Hemos aprendido hace 2 semanas atrás un versículo que está en Proverbios 10:4. ¿Qué dice Proverbios 10:4? La mano negligente, ¿qué hace? Empobrece. Más la mano de los diligentes, ¿qué? Entonces, ¿cuánta gente rica hay acá? Entonces, ¿quién es una persona negligente? Una persona que no pone cuidado, especialmente de su obligación. ¿Y cuál es nuestra obligación? Prosperar, pues. ¿Cuál es su obligación? Prosperar en todas las áreas de su vida. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es una persona diligente? Es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Entonces dice una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia. ¿Para qué? Para cumplir con la tarea que se nos ha sido asignada. ¿Y cuál es la tarea que el Señor nos ha asignado? Buscar a aquellos que están perdidos. Y para eso necesitamos recursos. Aunque los hermanos han venido de Corea pagando su pasaje, su estadía, ¿no?, su alimentación, igual la iglesia ha necesitado recursos, ¿no?, para ir, preparar algo para ellos también. Y entonces, ¿qué tiene que hacer una iglesia? Tiene que ser diligente, tiene que ser servicial. No solamente es alguien que recibe, sino tiene que ser alguien que también esté dispuesto a aprender y a dar también conforme uno está recibiendo de la gracia de Dios, ¿no? Ser rápido, dice. Entonces, el hombre negligente no se preocupa ni hace el caso de lo que está escuchando, o hace las cosas muy lentamente pensando que Dios lo va a hacer. Pero el hombre que es diligente es aquel que rápidamente pone mucho esmero al oír y prontitud al hacer las cosas que Dios le está pidiendo que éste haga en su vida, ¿no? Ahora, la semana pasada hablamos también de la persona, pues, prudente y la persona insensata, ¿no? Entonces, Proverbios 1:7, el cual estamos aprendiendo y hemos terminado esta semana, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Entonces, les pregunto, ¿cuántos están haciendo su tiempo con Dios? ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? Amén. Yo he dicho que a ustedes me pueden decir amén y yo les voy a creer. Pero hay un Dios que está en los cielos que ve las cosas, ¿no? Por eso que su palabra dice que el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, en hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, y es buscarlo a Él a través de su palabra. Y lo segundo dice: los insensatos, ¿ya?, son aquellos que desprecian la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios. Son aquellos: bueno, voy a escuchar lo que dice el pastor el día domingo, o a lo mejor el día martes, o a lo mejor ya con eso es suficiente. La Biblia sabe cómo los califica: como insensatos, que no tenemos cuidado ni somos diligentes para hacer las cosas. Entonces, la definición de una persona prudente es una persona que primeramente piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades, y luego adecua o modifica la conducta para recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, la palabra de Dios me dice que es preventiva para mi vida, antes que correctiva, porque Dios me instruye para que yo no cometa más pecado. Porque el hombre que peca siempre va a estar pecando, y simplemente va a seguir pecando. Pero el hombre y la mujer que tiene un encuentro con Dios va a buscar a Dios para dejar de pecar. Y la única forma de hacerlo, hermano, hermana, es conociendo más a Dios a través de su palabra, porque en su palabra usted va a poder descubrir quién es su Padre, quién es Dios y qué es lo que le está pidiendo a usted, y sobre todo va a conocer cuáles son las consecuencias si es que usted no obedece a su voz.
Sí, porque hay muchos beneficios, hay mucha bendición, pero también hay consecuencias para aquellos que menosprecian la sabiduría y la inteligencia. No porque Dios lo quiera, sino más bien porque somos nosotros mismos quienes no estamos tomando la mejor decisión. Estamos tomando las decisiones tal vez mucho más erradas, otra vez simplemente decisiones emocionales, y no estamos pensando en las consecuencias, en los riesgos posibles que hay, ¿no? Entonces, un creyente que recibe a Jesús, dice, la inteligencia y la sabiduría que viene de parte de Dios, y por eso declaramos que tenemos la mente de ¿quién? ¿Del mundo o la mente de Dios? La mente de Cristo, ¿sí o no? Y entonces, al tener la mente de Cristo, nosotros aprendemos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, de lo que conviene y lo que no conviene, de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Entonces, usted ha tenido 7 días para poder tomar una decisión y corregir algunas acciones que estaban enraizadas dentro de usted, que le impedían ser el hombre o la mujer que Dios quiere. Le pregunto solamente para que usted se responda, ¿lo hizo? Amén. Si lo hizo, entonces usted está siendo un hombre y una mujer prudente. Pero si no lo hizo, usted está siendo una mujer o un hombre insensato. Porque hemos dicho, no se trata de religión. Estábamos compartiendo el pasaje el día de hoy del libro de Hechos, donde venía una mujer que tenía el espíritu de adivinación y comenzaba a decir, estos hombres vienen en el nombre de Dios y van a hacer tal cosa, ¿no? Y parecía algo muy bueno, pero detrás de ese mensaje venía una fuerte oposición que estaba hablando acerca de gobierno y que estaba hablando acerca también de autoridad. Ellos, Pablo y Timoteo, sabían quiénes eran en Cristo y sabían lo que venía a hacer. El enemigo, haciendo esa declaración, estaba tratando de tomar posición sobre su autoridad y sobre el dominio que ellos iban a tener. Por eso que cuando Pablo recibe la revelación, lo primero que hace es callar ese espíritu y expulsarlo. Y de esa manera toman ahora ellos posición y gobierno. Entonces usted, como hombre y como mujer prudente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar posición y gobierno. Porque de lo contrario, el reino de las tinieblas va a seguir avanzando y va a seguir gobernando su vida. Y por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, despiértate, tú que duermes, iglesia, tú que estás escuchando, tú que cuando vienes muchas veces recibes la palabra, estás ahí, adormecido. No es porque tú tengas sueño, sino es que hay un espíritu que viene a producir adormecimiento en ti para que no escuches y por lo tanto tú no puedas resplandecer y puedas tomar tu posesión en la iglesia. Hemos tenido principios que deberían transformar ya nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar para convertirnos no en el hombre que usted quiere, ni en la mujer que usted desea. Para eso no vino Jesús. Para eso Jesús no entregó su vida. Ah, no es que mi matrimonio, sí, tu matrimonio será consecuencia de... Vea a Mateo 6:33, de buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. Primero es Dios y después todo lo que tú quieras. Y es más, no tendrás ni siquiera que esforzarte demasiado, porque todo lo demás te llega a tu vida. Porque dice, y todo lo demás os será ¿qué? Añadido. Pero nosotros queremos desgastarnos en hacer las cosas a nuestra manera, despreciando lo que Dios dice en su palabra, siendo insensatos, porque pensamos que somos nosotros lo que vamos a cambiar, somos nosotros lo que vamos a transformar, pero en realidad nosotros no tenemos ese poder. Solamente Dios morando en nosotros puede transformar nuestra vida. Entonces, por eso dice, el hombre prudente es un hombre muy práctico, una mujer muy práctica cuando hace algo, y sobre todo cuando se equivoca, ella reconsidera sus errores con mucha humildad. Algunos comienzan a decir, qué torpe soy, ¿no? Qué necio soy. No, usted no diga eso. Dios no te llamó a traer maldición sobre tu vida. Eso lo hace el enemigo. Dios te dice más bien que tú te levantes, pidas perdón y sigas avanzando y no declares nada negativo sobre tu vida. Y es más, habíamos visto cómo lo define la Biblia al hombre prudente. Dice, es una persona que tiene cuidado al hablar, sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo,
tiene una forma de comportarse adecuadamente, y sobre todo es una persona que calcula, ¿no? Medita, piensa acerca de las consecuencias que pueden ocurrir por un mal testimonio, por una mala palabra que pueda salir de su boca. Hermanos, hay consecuencias terrenales y hay consecuencias espirituales que tienen que ver con el tema de la eternidad. Porque a lo mejor usted puede venir y decir, yo estoy viniendo de la iglesia, yo estoy aquí en tal lugar, y aparentemente todo está bien. Pero si usted lee Mateo 25, usted se va a dar cuenta con una realidad. No todo el que me diga Señor, Señor, será, ¿qué cosa dice? Salvo, sino todos aquellos que hagan mi voluntad. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos poniendo a Dios primero en nuestra vida? ¿O todavía somos nosotros primero y después Dios? ¿Nos estamos dejando guiar por Dios o estamos queriendo guiar nosotros a Dios en nuestra vida? La definición del hombre insensato, vimos, es una persona que carece de sensatez, buen juicio, de prudencia, de cordura y un sentido común. Sus adjetivos eran tonto y fatuo. Y Proverbios 12, versículos 15 y 16, terminábamos la semana pasada diciendo: el camino del necio es derecho en su propia opinión. No, todo está bien, no hay ningún problema, todo me va muy bien. Dice, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es una persona prudente, ¿no? Y entonces pues decíamos que aquí en esta iglesia no hay mechitas cortas, no hay fosforitos, ¿no? No hay gente que reniega ni que se amarga con mucha facilidad, ¿no es así? En otros lugares, ¿no? Pero aquí no hay, ¿no? Que sea una declaración de fe, pero hermano, diga, no hay, pues, ¿no? Amén. Muy bien, hoy día vamos a aprender otro principio, ¿no? El principio correcto versus el principio incorrecto, ¿no? Vamos a hablar acerca de la obediencia, esa palabra que a todos les gusta, pero que muy pocos hacen caso. Entonces, la obediencia tiene beneficios. Cuando una persona es obediente, hay beneficios que son inmediatamente sobre su vida. Ahora, la obediencia es condicional, porque usted va a decidir obedecer o no obedecer. Usted toma una decisión. Entonces, la obediencia está demarcada en que una persona se sujete. Y la Biblia lo llama de una palabra sumisión. Esa palabra que muchas veces a las mujeres no le gusta. Están sometidas a su marido. ¿Qué cosa? No les gusta, ¿no? Porque parece una palabra que es muy fea para ellos, ¿no? Pero es una palabra que viene de parte de Dios. Y esa palabra también es para los hombres, porque nos dice que Cristo es nuestra cabeza. Y por lo tanto nosotros estamos sujetos a la cabeza. Nunca el pie le dice a la cabeza dónde ir. Nunca le dice la mano qué hacer al cerebro, ni tus ojos qué ver, ni tus oídos qué escuchar, ni tu boca qué comer. No, es la cabeza. Pero muchas veces, pues, cuando no obedecemos, hay unas consecuencias. Obediencia trae buenas consecuencias. Desobediencia trae consecuencias negativas a nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo lo define la obediencia, ¿no? Su definición es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. ¿Qué significa? Es una acción, dice, ¿no? Es algo que usted escucha y ejecuta. Diga conmigo, escucha y una vez más, escucha y ejecuta, ¿no es cierto? Entonces usted ahora está escuchando y al salir de este lugar, ¿qué va a hacer? Ejecutar la orden, ¿no es así? Perfecto. ¿Qué tiene que ver más con obediencia? Dice, es la calidad de persona o animal que escucha y cumple obedientemente. Mire, y aquí nos lleva al punto de compararnos con los animales, ¿ya? Es la calidad, dice, de aquella persona que escucha, o un animal que escucha y cumple obedientemente lo que se le dice. No es que cuestiona, no es que razona,
No es que me parece, no es que yo creo, sino que dice que escucha y cumple conforme la directiva que ha recibido, ¿no? Y podemos ver que hay animales que son muy obedientes, más obedientes que los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Y por qué los animales aprenden obediencia? ¿Usted cree que ha sido fácil para que un animal sea obediente? Normalmente, ¿cómo los entrenan? Con disciplina, ¿sí o no? Con disciplina, ¿no? En un momento con rigidez y en otro momento con recompensas. ¿No es así? Y una vez que ellos ya tienen aquí enraizados ese chip, ¿qué hacen? Obedecen, pues, ¿no? Por ejemplo, usted ha visto una persona diminuta con un animal pues de 12, 15 metros, una orca, que obedece, ¿no? Y una vez que después que ha obedecido, ¿qué hace? Busca su recompensa. Pero las personas, nosotros, que somos la raza más inteligente del mundo, que tenemos un cerebro privilegiado, ¿no? Que tenemos pies, manos para desplazarnos y podemos hacer cosas que los animales no pueden hacer, tenemos un gran problema. Y ese es el gran problema, que pensamos que nosotros lo podemos todos, e incluso no seguir los consejos de Dios y pensar que nos va a ir bien. ¿Y eso qué nos vuelve? Desobedientes. Pastor, ¿puedo estar en la iglesia y ser desobediente? Bueno, yo creo que usted, a la luz de la palabra, se va a dar cuenta si es desobediente o usted es obediente. Yo no tengo por qué decírselo. Creo que es Dios quien se lo va a decir a usted. Entonces, ¿qué dice la Biblia de una persona obediente? Dice. ¿O qué dice la Biblia acerca de la obediencia? Dice que por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios nos preparamos para la vida eterna primeramente. No significa que usted se prepara para que usted reciba todo lo bueno primero. No nos equivoquemos. Pensamos que la obediencia nos va a llevar a los beneficios. No. Primeramente, la obediencia te capacita para que tú tengas una relación con Dios y tú puedas visionar tu vida en la eternidad. Porque conforme tú vivas aquí, es lo que va a determinar si vas a llegar a ese lugar o no. Así es. Y es muy claro o es muy fácil darse cuenta si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Porque dice, todo nuestro obrar, todo lo que hacemos, hablamos o actuamos, ¿no? Reflejan lo que está dentro de nosotros. Quiere decir que si usted se aira, si usted habla maldición, si usted pues es drástico con sus hijos, o murmura de su jefe, o critica, o simplemente usted es indiferente con las cosas, le pregunto, ¿usted estará agradando a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Y saben cuál era el fruto de los primeros cristianos cuando empezó la persecución y comenzaron ellos a extenderse? Que ellos se agrupaban, dice, en las tumbas, en las cuevas, ¿ya? Afuera de las ciudades, en los ríos, ¿ya? Y se reunían todos para estar juntos en comunidad y alentarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque se amaban. ¿Cómo nos conocerán a nosotros que somos cristianos? ¿Porque decimos somos cristianos? ¿Porque yo soy miembro de tal iglesia? ¿Porque uso mi Biblia? No. Nos van a reconocer que somos hijos de Dios porque vamos a amar como Dios nos ama a nosotros. Y Dios ama al perdido. Si usted no tiene amor por esa persona que no conoce a Cristo, si usted no le habla de Jesús, usted no puede decir que es cristiano. Porque Jesús vino negándose a sí mismo, a su condición de ser semejante a Dios, nacer en un hogar, crecer, sujetarse a una familia, un padre natural, una madre natural, aunque él era sobrenatural, fue disciplinado, fue instruido, estuvo 30 años bajo ese gobierno y luego recién comenzó su ministerio y fue obediente, dice la Escritura, en todo. Porque Jesús nació para morir.
¿Por quién? Por usted y por mí. Porque nos amaba. Porque sabía que su sacrificio no era en vano. Así que, hermano, cuando hacemos algo por los demás, nos va a costar un sacrificio. Porque el que ama se tiene que sacrificar. Muchas veces a negarse a sí mismo por hacer lo que trae vida a otro. Por eso es que predicar el Evangelio, hermanos, es la marca de cada cristiano. Yo no hablo de iglesia, estoy hablando de cada cristiano. Cada uno de nosotros debemos cumplir con la función de ser evangelistas, ser predicadores de la palabra de Dios, ¿no? Dice, cumplir, dice, fielmente los mandamientos de Dios nos prepara para la vida eterna y la exaltación de parte de Dios, ¿no? Porque a veces los padres podemos calificar bien a nuestros hijos cuando nos obedecen, pero cuando nuestros hijos nos desobedecen o hacen cosas incorrectas, ¿los podemos calificar bien? No, porque no están haciendo las cosas bien. Entonces dice que la obediencia nos califica para vivir en la eternidad, y no solamente dice, sino para que haya una exaltación de parte de Dios, ahora no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Si no, lea usted la primera, una de las primeras bendiciones que está en Génesis capítulo 12, verso 2, ¿no? Y haré de ti una nación grande sobre todos los reinos de la tierra, ¿no? Ahora, algunas veces no sabemos la razón por la cual Dios nos da un mandamiento. Usted puede decir, pero Señor, tengo mis problemas, tengo mis necesidades, ¿no? Mi economía no me alcanza. Usted puede estar pensando, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a ofrendar si a mí no me va bien? Y usted comienza a racionalizar, comienza a pensar como el mundo piensa, como aquel que no tiene a Dios. Le pregunto, ¿usted tiene a Dios o no? ¿Usted conoce Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando tenemos la razón del conocimiento de la palabra de Dios que nos da la sabiduría, entonces ¿qué hacemos? Obedecemos, aunque muchas veces no entendamos. Pastor, pero ¿cómo yo voy a salir? Yo no he estudiado en el seminario, yo con la justa soy nuevo creyente, acabo de recibir a Jesús hace unos 20 años nada más. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? Bueno, la palabra es muy simple. Si no conoces la Biblia, pero tienes a Jesús en tu corazón, háblale de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque dice que tienes al ayudador, que es el Espíritu Santo, el cual traerá la palabra que tú necesitas en el momento, decirle a tal persona, porque no eres tú quien va a hablar, es el Espíritu de Dios que hablará a través de tu boca. ¿Pero por qué? Por causa de tu obediencia. Así que despéjate de todo temor. Ay, que yo no puedo, qué vergüenza, qué roche, qué me dirán, yo no sé qué decir. Vuelvan ustedes a la fuente de la palabra, porque no les he entregado yo un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces obedezcamos a la palabra de Dios, porque también la palabra nos dice, oh hombre, oh mujer, eres inexcusable delante de la presencia de Dios. Entonces, la obediencia también demuestra si tenemos fe y confianza en Dios. Cuando usted desarrolla esa confianza en Dios, entonces le va a ser muy fácil obedecer al Señor, porque usted sabe que Dios va a estar obrando siempre en favor de usted. Definición de la desobediencia. Ahora, la desobediencia dice que es también una acción, ¿no? A desobedecer, un desacato, una insumisión. En otras palabras, uno se rebela. Se rebela. ¿Contra quién? ¿Contra el hombre? No, contra Dios. Usted se rebela contra Dios. Usted no piense que cuando usted le falta el respeto a su padre, le está faltando simplemente la razón del respeto a su autoridad. Toda la autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. ¿Por Dios? ¿Para qué? ¿Para ser deshonrada o honrada? Honrada, pues. Pastor, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no me bendice? Te pregunto, ¿estás honrando a tu padre y a tu madre? Ah, sí, no le hablo.
o no lo ayudo en sus necesidades. ¿Eso es honra? Es que no fue un padre. Aquí dice, critícalo, te dice, o te dice honralo. Honralo. Y no lo hago porque yo quiero muchas veces. Lo tengo que hacer porque Dios me lo dice. Porque hay una consecuencia, ¿no? Largura de vida tendrá y todo lo que hagas, ¿qué dice? ¿Te saldrá qué? Bien, pues. ¿Cuántos quieren vivir bien? Amén. Entonces empiecen a honrar a sus padres, pues, y a las autoridades, pero sobre todo a Dios, es la parte más importante. ¿Qué dice la Biblia de la desobediencia? Es una acción en contra de lo que Dios quiere. Entonces, nos estamos rebelando abiertamente contra lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Que usted predique el Evangelio. ¿Lo ha hecho? Ay, pastor. No es contra el pastor, no es contra su iglesia, sino es contra Dios. Y Dios, hermanos, no puede bendecir la desobediencia. Hablamos la semana pasada que Dios no puede bendecir la mediocridad de una obediencia tampoco, porque Dios es un Dios de excelencia. Y por lo tanto lo que el Señor quiere es que usted y yo dejemos la desobediencia y seamos personas obedientes, ¿no? Ahora, ¿cómo la Biblia llama a las personas desobedientes? Le llama pecadores. Si usted desobedece, simplemente es un pecador. No hay otra palabra. ¿Y el pecador qué hace? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el pecador? En otras palabras, ¿qué necesita? Necesita tener a Jesús en su corazón. Necesitamos tener esa intimidad con Jesús en nuestro corazón. Por eso, hermanos, que usted no se puede descuidar en su tiempo de oración. No se puede descuidar en leer la palabra. No se puede descuidar en obedecer cada día. Sí, somos seres imperfectos, nos vamos a equivocar, pero podemos clamar a la sangre de Cristo, arrepentirnos, levantarnos y seguir avanzando. Dios no quiere perfección, porque usted nunca va a poder ser perfecto, pero es la palabra de Dios la que te va a ir perfeccionando. Es Dios quien te va a ir perfeccionando a través de esa vida de obediencia que usted tenga pues diaria con Él, ¿no? Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué dice? Pecado. Ahora, ¿cuántos podemos decir Jesús te ama? Todos podemos decir Jesús te ama. Ahora, ¿cuántos han dicho a una persona que Jesús lo ama? Y los que no han hecho, ¿en qué están? En pecado, pues. No lo digo yo, dice la palabra, porque ustedes sabiendo hacer lo bueno, no lo han hecho. Entonces, ¿qué necesitan? Arrepentirse. Pero pastor, y es que yo creo, yo pienso. No, es que no creas, no piensas. Escucha lo que Dios te está diciendo. Si sabes hacer lo bueno y no lo has hecho, simplemente estás en pecado. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Arrepiéntete, hermano. Porque el Señor te ama. Y no quiere que haya pecado en tu vida, al contrario. El Señor se goza en tu obediencia. Entonces, desde el inicio de la creación hasta estos tiempos, siempre ha habido un constante revelar de parte de Dios acerca de los beneficios de una vida de obediencia. Dios no solamente ha dejado su palabra para que sea una guía para usted, sino que en esa palabra Dios ha volcado su corazón para decirte a ti: mira, hijo mío, te amo tanto que he preparado un mapa, he preparado una guía de instrucciones. ¿Para qué? Para que a ti te vaya bien. Entonces, conoce los beneficios que hay acerca de la obediencia, ¿no? Y también nos ha mostrado las consecuencias de la desobediencia a su bendita palabra. Y es por eso que no solamente Dios te dejó su palabra, sino que Dios escogió a una nación llamada Israel.
entre todas las naciones del pueblo. Y no era una nación porque era la más favorita, sino que dice que era una nación dura de servicio, pero que aún así reconoció la necesidad de Dios en su vida, y el Señor miró sus ojos en ellos como primicia y lo escogió, y nos ha dejado a Israel como el espejo de nuestra vida. Porque Israel era un pueblo que tiene la necesidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Israel era un pueblo que quería ser bendecido por Dios. ¿Cuántos querían ser libres de sus tormentos, no, y de sus temores? ¿Todos, sí o no? Igual Israel también. ¿Cuántos querían ser prósperos? Israel también quería ser próspero. Todos. Por eso que Israel es la imagen nuestra, en la cual nosotros ahora tenemos que comenzar a aprender. No es para juzgar a Israel, sino para poder aprender de ellos y corregir lo que ellos hicieron mal. Porque aún Dios en esos detalles, ¿no?, nos muestra y nos revela nuestra condición, nuestra falta de fe, muchas veces nuestro exceso de confianza en lo que nosotros podemos hacer, y otras veces en que queremos imitar lo que los hombres hacen y no lo que Dios dice que debemos de hacer. Entonces, las consecuencias de las bendiciones por la obediencia. Dice, la obediencia a los mandamientos de Dios nos brindan primeramente libertad, ¿no?, de toda atadura del pasado. Israel fue 400 años esclavo, y cuando Dios lo libertó, todavía seguía teniendo mentalidad de esclavo. Nosotros venimos de generaciones de padres y madres que no creían en Dios, o creían en Dios a su manera. Y entonces, por lo tanto, cuando hemos venido a Jesús, ¿no?, hemos recibido y hemos dicho somos ahora libres, pero todavía dentro de nuestra mente hay tradiciones, costumbres, religiosidad que todavía estamos arrastrando. ¿Y qué necesitamos? Ser libres. ¿Qué más dice? ¿Qué otro beneficio como consecuencia de obedecer a Dios? Es que dice que la obediencia a Dios nos da progresos personales. ¿Qué significa? Que usted ya no se va a quedar en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque usted viene aquí a la iglesia y la iglesia abre toda una gama de programas para que usted reciba entrenamiento. Usted aprenda a manejar sus finanzas, usted aprenda a ser una mejor esposa, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores. No solamente a conformarse usted simplemente teniendo un trabajo, sino que usted emprenda a desarrollar un crecimiento financiero en su vida, ¿no? ¿Qué más dice? Le da prosperidad financiera. También dice que el conocimiento de la palabra de Dios nos libra de los peligros existenciales de la vida, ¿no? Y nos libra del alcohol, nos libra acerca de las adicciones, de la ludopatía, y también nos enseña a diferenciar entre las bendiciones temporales y las bendiciones eternas. Muchos queremos las bendiciones temporales. ¿Cuál es una bendición temporal? Por ejemplo, una casa, una familia, una buena economía. Todo eso es bueno porque es una bendición de Dios, pero no debe ser la razón, ni debe ser lo primero, porque dice que lo primero es que debemos poner la mira en las cosas eternas. ¿Sabe? Porque el cielo y la tierra dice van a acabar, pero usted en la presencia de Dios no va a acabar. Somos seres eternos que vamos a estar disfrutando de su presencia y de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces nos prepara también para esas bendiciones eternas, ¿no? Y la bendición tal vez más importante, que lo llevará pues a la presencia del Padre eterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los hijos de Dios, obedecer nunca será una pérdida, sino una ganancia. Porque yo escuchaba gente, no, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Voy a perder mi tiempo. No, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Porque ahí te van a lavar tu cabeza y te van a quitar tu dinero. No, va a ser una pérdida de tiempo y dinero. O te van a hacer a vender tamales, ¿no? O hacer otras actividades ahí. Vas a perder también ahí de tu talento. El mundo lo ve como una pérdida. Pero sin embargo, según lo que dice Dios, el estar en Cristo es ganancia para nosotros. Porque si yo creo que cada uno de los que tenemos ya experiencia
y años en el recorrido de los caminos del Señor, hemos visto la fidelidad de Dios como obra en nuestra vida. Amén. Y cómo el Señor nos ha dado un crecimiento no solamente emocional, relacional, matrimonial y financiero. ¿Por qué? Porque la obediencia nos califica para esa ganancia en Cristo y por lo tanto para que nos sigan llegando más bendiciones sobre nuestra vida. Porque recuerde, el amor de Dios es incondicional para todos, pero las bendiciones, las promesas de Dios sí son condicionales a que usted sea una persona obediente. Por eso que Juan capítulo 14, 23, algo que Jesús dice, nos pide a nosotros. Y es una pregunta que quiero que usted se la lleve a casa, porque usted se la va a tener que responder a Jesús. Dice, Jesús les contestó, el que me ama, obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Mira, aquí hay una pregunta para que nos cuestionemos, pero inmediatamente viene una promesa de parte de Dios para que nosotros nos sintamos bien al obedecer, ¿no? Dice, si amamos a Dios, dice, el Padre nos amará, y también nuestro Señor Jesucristo dice, no solamente nos va a amar, sino que va a morar dentro de nosotros. Ahora, le pregunto, ¿usted ama a Dios? En cierto pasaje, cuando después de que ocurrió la negación de Pedro, Pedro no solamente negó a Jesús, sino que se volvió atrás. ¿Qué es volverse atrás? Hacer su vida como antes lo hacía. Volvió a pescar a su mundo que él conocía. Pero Jesús, que lo amaba tanto, fue en su búsqueda. Y cuando él se revela a Pedro, lo primero que le pregunta no lo recrimina, sino le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, que como siempre era tan emocional, le decía, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo ya nuevamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces esta palabra caló en la profundidad de su corazón, donde Pedro reconoció que sus acciones no estaban reflejando el amor de Dios. Esta pregunta que quiero que usted se lleve a casa, usted la pueda meditar cada día en su forma de que usted hace las cosas, la forma como usted expresa sus opiniones, la forma como usted se relaciona con los demás. Y usted se dará cuenta si verdaderamente amamos a Dios. Porque recuerde que la persona que usted tiene al frente es una persona amada por Dios. Y Dios quiere lo mejor para él, o lo mejor para ellos. Y cuánto más para los niños también. Es importante que nosotros respondamos esta pregunta porque, hermanos, hay consecuencias. Y yo me voy a extender un poquito más, total es el día del Señor, no nuestro día. ¿Ya? Porque hay consecuencias de la desobediencia, que es necesario que usted no las ignore, sino más bien las conozca. Dice, las consecuencias de la desobediencia comienzan a desmoronar nuestra vida. Venimos a la iglesia y de repente no tenemos lo que nosotros queremos en casa. Y lo primero que ocurre dentro de nosotros, pero ¿por qué si yo voy a buscar a Dios ocurre esto? Comienza a desmoronarse nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y también, sobre todo, comienza a desmoronarse nuestra salud física. Nos enfermamos constantemente. Una simple gripe nos tumba. Un dolor de cabeza nos impide hacer cosas. Un dolor del cuerpo, algo, nos tiene postrados. ¿Por qué? Porque hay desobediencia en nuestra vida. Y es algo que es una consecuencia. Nuestras emociones están alteradas porque nos sentimos amados por Dios, pero pensamos que la gente no nos ama. ¿Qué más dice también? Nuestras finanzas comienzan a alterarse, comienza a irnos mal, comienzan a haber fallas en sus relaciones interpersonales y de cualquier otra forma. Hermanos, la desobediencia solamente te lastima a ti. Tú piensas que estás lastimando a otro, pero en realidad solamente te estás lastimando a ti mismo, ¿no? Y también lastimas a las personas que amas. Es como dice, alguien me decía,
No importa cómo esté, con tal que mis hijos estén bien. Y pensamos que estamos haciendo bien por nuestros hijos. Pero mañana cuando ellos crecen, nunca te van a ver como una persona de bien. Porque tú mismo les has enseñado que tú no vales nada y que ellos no lo merecen todo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a tus hijos? Comienza contigo, comienza con tener una relación con el Señor. Sobre todo dice, cuando uno está en desobediencia, uno siempre va a dudar de Dios. Va a dudar de las promesas de Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque tus dudas se van a volver tu realidad. No lo que Dios quiere, sino lo que tú estás pensando. Por eso le decía a ustedes, ya deberían haber dejado su pobreza. Porque hemos dicho que la persona diligente acciona. Y hemos dicho, usted tiene la habilidad de hacer cualquier cosa. Vender, freír, hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque recuerde, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios ha bendecido, ¿qué? Sus manos. A ver, ¿cuántos de aquí tienen sus dos manos? Amén. Amén. ¿No? El otro día me paré aquí en la Cruz de Manchay a comprar frutas, ¿no? Y paré el camión y quien me atendió, sorprendentemente, era un jovencito que tenía una mano y tenía pues una manito muy pequeñita. Y eso no era limitación para, caballero, por favor, llévese su fruta, compre, está barato, todo está bueno. Y ese día vendiendo y atendiendo con su manito y esas cosas, no se veía como una persona limitada. Pero ¿cuántos de ustedes se ven como personas limitadas? Ay, que yo no puedo, es que si hago o no hago, ¿qué pasará? Nuestro pensamiento, nuestras dudas, van a producir la realidad que nosotros muchas veces no queremos. Teniendo todo, pensando que Dios lo va a hacer todo, cuando Dios ya te entregó lo que tú necesitas para poder alcanzar la prosperidad que Dios quiere. Entonces, la desobediencia siempre será una gran pérdida para los hijos de Dios. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios siempre será una gran pérdida, mientras que la obediencia será una gran ganancia. Entonces, la desobediencia, hermanos, te califica para que la ira de Dios venga sobre tu vida. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Por eso Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras dice que deja de amar al mundo primero y ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué espera Dios? Que es intencional. Dios espera que usted le obedezca. Y hermanos, sigamos a Dios. Por eso le decimos, esta iglesia nace con un llamado de seguir a Dios, no al hombre. Porque nosotros somos hombres, nos podemos equivocar, podemos fallar, pero Dios nunca falla. Entonces, por lo tanto, nuestra obediencia tiene que ser genuina a Él. ¿Y cómo brota una obediencia genuina? ¿Cómo puedo yo decir que mi obediencia es genuina? Cuando yo reconozco que todo lo que tengo es porque Dios me da. Ayer los hermanos que subieron con nosotros y subimos hasta la última casita en la punta del cerro, pudimos ver a una mujer con 5 hijos que no tiene luz, que no tiene agua, no tiene baño, que encima se le incendió su casa, que tiene tablas que se están rompiendo encima y en cualquier momento nuevamente se le van a caer esas calaminas, ¿no? Y le estábamos hablando del amor de Dios. Pero hablar del amor de Dios y no llevarle nada no tendría ningún sentido, porque ella tiene una necesidad. Por eso es que se preparó esas canastas que los hermanos de Corea pusieron los fondos para comprarlo. No fue la iglesia, por si acaso. Fueron los hermanos que vinieron de afuera, para que nosotros pudiéramos llegar y presentar a Jesús en medio de esa gran necesidad.
Y eso es para que nosotros aprendamos a desprendernos muchas veces de lo que nosotros tenemos, porque si usted se mira a la luz de lo que esa familia es y de lo que usted tiene, usted podrá decir que usted es una persona grandemente bendecida. Usted tiene agua, usted tiene luz, usted tiene servicios higiénicos, usted tiene una cama donde dormir, tiene televisores en su cuarto, tiene teléfono, tiene un techo que lo cubre, tiene hasta piezas de recambio en sus camas, tienen lavadora, tienen tantas cosas. ¿Cómo no decir que somos bendecidos por eso? Y como tenemos tanto, ¿qué podemos hacer? Compartir, pues. Compartir con aquellos que no tienen. Y si tenemos la posibilidad de ir con algo que sea la excusa para presentar a Jesús, hagámoslo. Hagámoslo. Porque no podemos decirle, oye, que te vaya bien, ¿no? Sí, voy a orar por ti para que tengas comida, pero si yo no tengo, teniendo, no te doy, no tiene ningún sentido. Necesitamos ser una iglesia obediente, porque no es simplemente un evento, no es simplemente un compartir de domingo. Servir a Jesús es todos los días, 24/7, 365 días al año. Hasta el último día que Dios nos dé aliento de vida, debemos decirle al Señor. Y decir como dijo David el salmista, ¿no? Señor, que nunca me olvide de ninguno de tus beneficios. Que nunca me olvide de ninguno de tus beneficios. Que siempre podamos ver lo que el Señor pues nos muestra. Entonces Jesús hoy nos está preguntando a nosotros, ¿no? Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15. Nos cuestiona el Señor con esta pregunta. Si ustedes me aman, obedecerán a mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Obedecerán a mis mandamientos. Entonces la obediencia no debería ser gravoso. Ay, que tengo que ir, que voy a subir al cerro. Ay, pero tengo que hacer otras cosas. No debe ser gravoso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque una persona que sabe que la obediencia trae consecuencias positivas a su vida, una persona que sabe que es diligente porque analiza y ve los riesgos de la desobediencia y ve los beneficios de la obediencia, rápidamente cumplirá el propósito y su obligación, ¿no? Porque es una persona prudente que piensa y calcula. Entonces, la bendición o la maldición, la riqueza o la pobreza, su salud o su enfermedad, el vivir bien o vivir mal, siempre va a depender de usted. Porque el Señor te va a dar una orden, pero será en tu libre albedrío quien usted tome la decisión de obedecer o no obedecer. Entonces, para terminar y cerrar esto, lo voy a invitar a que usted lea Deuteronomio capítulo 28, donde habla acerca de las bendiciones, ¿no? Del 1 al 14 habla de 14 versículos de bendición. Y desde el 15 hasta el 68 hablan acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y si usted decide obedecer, solamente le voy a leer estos primeros dos versículos, 1 y 2 de Deuteronomio 28. La palabra dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. La palabra acontecer es que significa, dice, sucederá. ¿Cuántos están contentos porque dice que sucederá? Amén. Que las bendiciones de Dios se derramarán sobre su vida, pero por consecuencia de su vida de obediencia. Así que, hermanos, llevémonos esta palabra, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que a través de su obediencia todo cambie. Hermanos, la maldición entró a la tierra porque los hombres fueron desobedientes. Hoy usted prende el noticiero
Le van a hablar acerca de tratas de niñas, de la explotación que hay, de la violencia, de los chicos que no tienen padre, de los hogares destruidos, de los abortos y todo. ¿Saben? Todo eso es consecuencia de que los hombres son desobedientes. Nunca estuvo en el plan de Dios que la tierra sea llena de maldición. Nunca. Pero fue en ese libre albedrío del hombre que decidió apartarse de Dios y hacer él su voluntad, en que la desobediencia entró a la tierra y la maldición de Dios la llenó. En el plan de Dios dice que a través de tu vida, de mi vida, si somos obedientes, somos la solución para que esta maldad no siga llenando la humanidad. Dios te trajo a esta iglesia, Dios te trajo aquí a este lugar, a este tiempo, para decirte: tú eres mi instrumento para revertir la maldición que hay en la tierra y que la tierra sea llena de mi bendición. Pero tendrás que tomar una decisión: abrazar el plan de Dios, siendo obediente, para ser ese instrumento de Dios para derramar esa bendición, o simplemente seguir pues siendo la influencia de vidas desobedientes. Y estoy hablando de los hijos e hijas de Dios. Edmundo Burker dijo lo siguiente: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan absolutamente nada. ¿Y cuántas personas buenas hay aquí? Entonces, póngase de pie, tomemos nuestro lugar. Estamos en un tiempo histórico, trascendental. Estamos en un tiempo profético del mover de Dios, donde se habla mucho del final de los tiempos, en que Cristo vendrá en cualquier momento. Y usted debe ser consciente, porque usted tiene este aparatito que llega a todas partes del mundo y le llega información en cuestión de segundos. Usted puede llegar a Europa, si usted decide, haciendo a través de una llamada o un mensaje, en cuestión de segundos. Y la Biblia dice que una vez que la tierra se sature del mensaje de Dios, será el fin. Así que estamos a cualquier instante del final, porque el libro de Daniel dice que el avance de la tecnología será tan grande, tan rápido, que muchos estarán tan confiados y descuidarán la razón de su llamado. Iglesia, que no se apague nuestra lámpara. Sí, amamos a Dios, pero no descuidemos la tarea más importante, que es predicar el Evangelio. Estamos aquí para llenar la tierra de ese mensaje de amor que Dios quiere traer a la humanidad. Ahí cierre sus ojos y medite usted en esta palabra. Ayer se ganaron muchas almas. De verdad, familias enteras recibieron a Jesús ayer. Y fue algo emocionante, ¿no? Con el gozo que recibían la palabra. Ok, ya las ganamos. Ahora viene la parte más importante, que es cuidarlas. Y entonces, ¿quiénes irán? ¿Quiénes dirán: Señor, heme aquí, yo iré? Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Primeramente para pedirte perdón, Señor Dios, porque debemos de reconocer, Señor Dios, que muchas veces no te ponemos a ti primero, Señor Dios. Señor, hemos dejado de entender la magnitud, la altura y la anchura de tu amor, Señor Dios, del sacrificio que pagó alguien antes, que nos trajo este mensaje, Señor Dios, de amor, y hoy nos llamamos hijos tuyos. Tu palabra dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que te aman, Señor Dios, y que están dispuestos a dejarlo todo por decir: Señor, heme aquí, yo iré. No son simplemente palabras, sino son acciones. Señor,
Señor, despierta tu iglesia, Señor Dios. Espíritu Santo de Dios, apasiona nuestros corazones. Señor, que no nos dejes tranquilos ni un solo día, ni un solo momento, Señor. Que nuestros labios no estén callados, sino que podamos hablar de cuán grande, cuán perfecto es tu amor, Señor. Empezando por lo de nuestras casas, aquellos que todavía aún no te conocen, Señor Dios, para que te reciban como su Señor y Salvador personal. Ayúdanos, Señor, a ser gente de influencia, porque un cristiano que te obedece es una persona que influencia en la vida de otras personas, Señor Dios. Y yo declaro, Señor, que el tiempo de la expansión de tu reino, Señor, aquí en nuestra nación ha empezado, Señor, y empieza en el corazón de cada persona que escucha tu palabra, Señor Dios, y que está dispuesto a obedecerlo. Tu palabra dice que somos epístolas vivientes, cartas de presentación del reino de los cielos aquí en la tierra. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos más de ti. Ayúdanos a menguar nosotros y a que tú reines más. Sea más de Jesús en nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra viene como un bálsamo, Señor Dios, como un ungüento, como un aceite de óleo, Señor Dios, perfumado. Así sea nuestra vida grata delante de tu presencia, Señor. Y pon en nosotros un corazón, Señor Dios, como el tuyo, que nunca, Señor Dios, que nunca nos olvidemos, Señor Dios, cuán grande, cuán alto, cuán profundo es su amor por nosotros, Señor Dios. No nos descalificas, al contrario, somos aprobados, Señor Dios. Somos gente aprobada, Señor. Y Padre, cuando salgamos de este lugar, declararemos que tu presencia está con cada uno de nosotros e irá donde nosotros tengamos que ir, Señor Dios. Y predicaremos tu palabra con denuedo. Y que la próxima semana, cuando nos volvamos a reunir, Señor, podremos presentarte los frutos de nuestra vida de obediencia. Señor, mire aquí, mire, una persona más, un alma más, un niño más, un joven más, un anciano más, un adolescente más, un matrimonio más, Señor. Porque toda honra, toda gloria es para ti. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos a tu iglesia, Señor Dios, a hacer lo que tiene que hacer en Cristo Jesús. La misión cristiana de nuestra casa dice: amén. Amén, queridos hermanos. Le da a el Señor con un fuerte aplauso.